Lo que parecía ser una noche tranquila junto a su pareja terminó en un momento infernal para una joven madre en Honduras. Jamás imaginó que aquel encuentro en un taller de electricidad automotriz en el que este hombre trabajaba terminaría en uno de los casos más escalofriantes de la historia criminal reciente de su país. En este video te cuento todos los detalles del hallazgo que reveló esta historia de horror, que aún resuena en el país centroamericano y en toda Latinoamérica, no solamente por la brutalidad de los hechos, sino por la cercanía entre la víctima y el victimario. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Honduras, el de Frania Ondina Mondragón. Acompáñenme a ver todos los detalles. La madrugada del jueves 12 de agosto de 2019, el desgarrador grito de una mujer, seguido de algunos golpes, quebró la tranquilidad que reinaba en una colonia en la localidad de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Los ruidos parecían provenir de un taller de electricidad automotriz. Algunos vecinos de la zona, también alertados por unos movimientos que para ellos eran extraños, se asomaron a una rendija en el portón de entrada del establecimiento. Dentro vieron a un hombre que reconocieron como un trabajador y residente del taller, que estaba tratando de abrir con una barra de hierro la tapa del conducto de agua servida del local, pues aparentemente estaba limpiando algo. Sospechando que detrás de lo que acababan de presenciar podía esconderse un delito, algunos vecinos se comunicaron con el número de emergencias, pero las autoridades no llegaron al lugar. No fue sino hasta horas de la mañana cuando los propietarios del taller se presentaron, como lo hacían todos los días para abrir las puertas, que las personas se dieron cuenta que dentro, en efecto, no estaba pasando nada normal. Los propietarios tocaron varias veces y les extrañó que el hombre que se quedaba a cuidar todas las noches no les abriera. Después de golpear con insistencia durante varios minutos, esta persona salió con un machete en la mano y de forma amenazante dijo que no dejaría entrar a nadie. Fue en ese momento cuando los dueños llamaron a la Policía Nacional y en cuestión de minutos ya había varios agentes en el sitio. Las personas que habían reportado en la madrugada anterior los ruidos y lo que habían visto también se presentaron al lugar. Querían saber al final qué había pasado. Al final de cuentas, los funcionarios lograron entrar al lugar y capturar al sujeto, el cual había intentado escapar por la parte posterior del taller. Lo sometieron y lo llevaron esposado a una de las patrullas mientras ellos inspeccionaban el lugar. En un breve recorrido al inicio no notaron nada extraño. No fue sino hasta que entraron al baño que descubrieron restos de sangre en la ducha, mezclados con agua y lo que parecía ser una especie de grasa. También encontraron varias prendas de vestir y un par de zapatos ensangrentados. Fue en ese momento que comenzaron a pensar que algo malo había sucedido en el lugar. En el lugar además encontraron un machete y una escoba que tenían manchas de sangre. Junto a estos un barril plástico de color azul, que normalmente se utilizaba en el lugar para guardar líquidos. Ellos decidieron destaparlo y se horrorizaron al descubrir dentro lo que parecía ser el cuerpo mutilado de una mujer. De inmediato entonces solicitaron la presencia de representantes de la fiscalía, detectives de investigación y personal de medicina forense. Cuando estos elementos llegaron, procedieron a resguardar la escena y controlar toda la gente que estaba entrando y saliendo. Finalmente el rumor comenzó a correr. Ya todos los vecinos sabían que había un cuerpo femenino dentro del barril. Una mujer se presentó en el lugar manifestando que una de sus cuñadas, conocida como La Cerrita, había desaparecido desde hacía 5 días, pero las autoridades no pudieron confirmar en ese momento si se trataba de ella. Entretanto, los peritos forenses inspeccionaron la escena tratando de recabar evidencias, incluido obviamente el barril azul, que fue llevado a un laboratorio criminal junto con el machete y los otros elementos para hacerles más análisis. Los restos de la mujer fueron llevados también para que se le hicieran todos los exámenes de ley y se pudiera determinar la causa de su muerte. Mientras tanto, el sujeto detenido fue identificado como Cleofas Castejón Bardales, de 28 años, y fue trasladado a una unidad policial en una sede de investigación para ser interrogado. Su imagen sin camisa, con una cabellera larga y un rostro impasible, fue ampliamente difundida no solamente en la prensa, sino también en las redes sociales. Algunas fuentes revelaron que el sujeto no tardó en admitir que él era el responsable del crimen, y además dio a conocer el nombre de su víctima,
Dijo que la mujer se llamaba Frania Ondina Mondragón, con quien supuestamente tenía una relación sentimental intermitente. Sobre Francia se sabe que ella era oriunda de Choluteca, al sur de Honduras, pero su nacimiento fue registrado en otra localidad. Por razones que no se han revelado, desde los 3 meses ella fue criada por su abuela, y aunque su infancia estuvo marcada por el abandono y las carencias propias del lugar lleno de pobreza en el que se crió, desde pequeña aprendió a afrontar dificultades con una sonrisa y a vivir sin complicaciones. También se sabe que a los 13 años se marchó a Tegucigalpa buscando un futuro mejor. En ese lugar vivió en la casa de una tía y se desempeñó en diferentes trabajos, no solamente para su sustento, sino también para el de su abuela. Con el tiempo, siendo adolescente, quedó embarazada de su primera hija, y 2 años después tuvo otra. Frania las crió como madre soltera y trabajó mucho para sacarlas adelante, sin nunca dejar de lado a su familia ni perder la simpatía que la caracterizaba. Quienes la conocieron la describen como una mujer alegre, trabajadora y atenta a los detalles. Además de eso, era muy activa en redes sociales, donde solía documentar su vida con muchas fotografías. También se le podía ver en marchas mientras reflejaba su pasión por el fútbol y apareciendo en distintas tomas con las camisetas de sus equipos favoritos. Además, también se le describía como una persona relajada que llevaba una vida tranquila y sin complicaciones. Sin embargo, una enfermedad repentina, el cáncer, había puesto en peligro todo lo que ella había construido hasta ese momento, pero lo enfrentó con mucho optimismo, logrando entrar en revisión. Para mediados de 2019, teniendo 2 hijas adolescentes de 14 y 16 años ya encaminadas en la vida, libre de cáncer, Frania veía su futuro muy prometedor. En ese entonces se ganaba la vida vendiendo frutas de forma ambulante en un mercado de la localidad. Fue en ese contexto y mientras estaba tratando de reconstruir su vida, que surgió el vínculo con Cleofas. Él era un técnico de un taller de electricidad automotriz, como ya dijimos, donde los clientes lo tenían como un hombre muy tranquilo y trabajador. Al parecer vivía en el local, lo que para sus dueños era una ventaja, porque además de un trabajador que ya estaba a primera hora de la mañana en el lugar, tenían a alguien que cuidara el negocio por las noches. Sin embargo, lo que en un principio parecía un trato en el que todos salían ganando, terminó en un episodio completamente horrible. Ya cuando el nombre de Frania comenzó a surgir en las investigaciones, las autoridades contactaron a su familia. Su hermano tuvo la dolorosa responsabilidad de reconocer los restos. Esto lo pudo hacer por la vestimenta y también por un tatuaje bastante distintivo que Frania se había hecho unos años antes. Este mismo joven se encargó de los trámites legales para poder reclamar el cuerpo, que sería trasladado a su ciudad natal, donde sería velado y luego enterrado. Fue así como luego de todos los exámenes forenses, el cuerpo de Frania fue devuelto al lugar donde había salido hacía unos años para buscar un futuro mejor. Y mientras la familia de la mujer trataba de despedirse de ella, Cleofas había confesado que en medio de una acalorada discusión, él había intentado sofocar a Frania apretándole el cuello con sus propias manos, y cuando ella se desvaneció, él utilizó el machete para cortar su cuerpo en 11 partes porque se asustó. Los rastros de sangre en el taller indicarían que la tarea se llevó a cabo en el baño, y que luego intentó deshacerse de algunos restos por el conducto de aguas residuales, pero como no pudo hacerlo, los introdujo en el barril de plástico. Además de eso, también, como ya dijimos, se determinó que él había cortado el cuerpo en distintas partes antes de meterla en el lugar. Pero además de eso, el forense reveló un dato terrible. Cuando este hombre cortó el cuerpo de Frania, ella aún presentaba signos de vida. Una vez ya con toda esta información, el martes 13 de agosto, los restos de la joven fueron velados por sus familiares y amigos, quienes recordaron a Frania como una mujer sonriente, amante del fútbol y una luchadora incansable por sus hijas. En medio del dolor, la familia no encontraba explicación a lo que había sucedido, pero también pedían justicia para la joven. El sepelio se llevó a cabo en un cementerio de la comunidad, y la abuela de Frania dijo que ahora era ella la que tenía que hacerse cargo de sus bisnietas. Por su parte, el hermano de la joven la recordó por su lucha en contra del cáncer, y afirmó que a pesar de que estaba en una etapa muy difícil de su vida, Frania siempre buscaba hacer sentir bien a los demás. Ese mismo día, mientras los familiares de Frania la despedían y le daban el último adiós, Cleofas era presentado ante la justicia. Durante el acto, un juez le dictó auto de detención, esto por quitarle la vida a Frania y mutilar su cuerpo. De igual modo, la audiencia inicial fue programada para la mañana del jueves 15 de agosto. Entre tanto, el hombre quedó recluido en un centro penitenciario para varones.
Pero antes de que se diera la audiencia la noche del miércoles 14 de agosto, el Ministerio Público, a través de la Dirección Nacional de Policía, ejecutó una segunda inspección en el taller. De acuerdo con los informes, el procedimiento fue solicitado por la Fiscalía como parte de la investigación, con el objetivo de buscar y recuperar algunos órganos vitales de Frania, los cuales no habían sido encontrados en el momento que se le realizaron los exámenes forenses. Durante la inspección ordenada por el juez, los funcionarios demolieron una caja de drenaje de aguas negras, el cual estaba obstruido, presuntamente por la presencia de estos restos. Después de desmontar toda la estructura y revisar las tuberías, tal y como habían sospechado las autoridades, dentro de los mismos conductos había algunos órganos humanos. Además de los restos que fueron recuperados, clasificados y trasladados por medicina forense, también se encontró un celular, que fue sometido a un análisis tecnológico para determinar quién era él o la propietaria, y buscar datos que pudieran ser útiles al expediente. Al día siguiente, como estaba previsto, se llevó a cabo la audiencia inicial del caso, la cual comenzó sin el acusado, ya que se iba a trasladar del penal en concreto a las 10 de la mañana. Cleofas al final llegó a las instalaciones en un autobús junto con otros detenidos. Descendió de la unidad de transporte cabizbajo para no ser captado por las cámaras. Llevaba la cabeza rapada, sin la melena larga que tenía cuando fue arrestado, además de una camiseta blanca de un club deportivo y un pantalón de jean. Iba esposado y bastante tranquilo, no mostraba remordimiento alguno. Durante la audiencia se presentaron varios elementos de prueba, entre ellos 4 testigos, de los cuales solo 2 fueron admitidos. Entre ellos un oficial de policía que expresó que este hombre le había dicho que se había encontrado con Frania en el mercado y que luego se la había llevado al taller. También declaró el testigo que había escuchado los gritos de auxilio de la mujer y que había observado a Cleofas dentro del taller. Además, se registró un requerimiento de la Fiscalía de juramentación de 2 peritos, uno para hacer un análisis de serología forense y otro para una evaluación psicológica de Cleofas. Al finalizar los alegatos, el juez dictó auto formal de procesamiento y una medida cautelar preventiva en contra del hombre, quien fue acusado del delito de femicidio. Al culminar la sesión, el sujeto fue enviado a un centro penitenciario, donde quedó a la espera de su juicio. El clamor de justicia por el crimen que conmocionó a un país se encontró con una respuesta rápida. A diferencia de muchos casos en este lugar que quedan en impunidad, el proceso avanzó con una sorprendente celeridad. Y ante la abrumadora evidencia reunida por la Fiscalía, Cleofas decidió acogerse a un procedimiento abreviado, aceptando su responsabilidad en los hechos. Así, el proceso judicial terminó en los primeros días de diciembre de 2019, con menos de 4 meses de haber pasado los hechos. Según la información divulgada por la Fiscalía en sus distintas redes sociales, a través de la sección de muertes violentas de mujeres se obtuvo una sentencia condenatoria contra Cleofas. El juez dictó una sentencia de 22 años y 6 meses a Cleofas Castejón Bardales, más algunas penas accesorias que no se tomaron mucho en cuenta. Así terminó el juicio por el femicidio de Frania Ondina Mondragón, quien tenía 32 años en el momento que fue asesinada. De acuerdo con el fallo, la investigación determinó que la madrugada del 12 de agosto Cleofas le quitó la vida a Frania en ese taller. Luego de eso cortó el cuerpo y decidió deshacerse o intentó deshacerse de él al meter algunas partes al drenaje, pero cuando no lo logró, los escondió en el barril de plástico. Entre sus planes estaba eliminar las evidencias, pero al ser descubierto, se vio frustrado. Además de eso, rápidamente estuvo presente la policía y el testimonio de las personas que estaban en el sitio. Aunque las motivaciones aún no han sido esclarecidas de forma oficial, algunos reportes mencionaron algunas razones relacionadas con celos o venganza. Durante la investigación de este video, a finales de abril de 2026, a casi 7 años del crimen, se estableció que Cleofas sigue cumpliendo su condena y no ha surgido ningún cambio en su situación legal. Aunque el caso quedó cerrado judicialmente, lo que ocurrió en aquel taller en agosto de 2019 genera una gran confusión nacional por su extrema brutalidad, que hasta la fecha es considerado uno de los crímenes más impactantes registrados no solamente en Honduras, sino también en toda Latinoamérica. El caso quedó judicialmente cerrado, pero lo que ocurrió aquel día aún no se conoce, y mucho menos qué ocurrió con Frania. Su familia quiere saber qué le sucedió. De igual modo, también tenemos que ponernos a pensar que este caso puso en relieve la dificultad de prevenir los crímenes violentos en contra de las mujeres,
y cómo en cualquier zona, en cualquier negocio o en cualquier lugar podemos estar vulnerables. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. Un caso muy triste, muy impactante, pero que se pudo resolver gracias a los vecinos y además de eso a las pruebas que había. Algo cuanto menos curioso en todo esto fue que a pesar de que los vecinos llamaron a la policía en un primer momento e intentaron que las cosas pues se resolvieran, la policía no llegó hasta muchas horas más tarde. Seguramente Frania ya no estaba con vida en ese momento. Pero al final de cuentas eso no es lo importante es que ellos no atendieron al llamado. Tampoco están muy claras las intenciones de este hombre, pero al final él decidió pues someterse a un procedimiento abreviado. Lo importante es que está tras las rejas y lo importante es que si sigue así ya no va a hacerle daño a nadie más porque podemos intuir pues que era un peligro para la sociedad una persona como esta. Al final de cuentas, un caso más que sucede en nuestros países, algo muy lamentable. Y bueno, al menos en este se pudo detener a la persona y ahora está tras las rejas. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden encontrar en otras plataformas, aparezco como LesmaOR y subo contenido casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.